Muy bien, ahora vamos a proceder con el método para actualizar el estudiante, que prácticamente va a ser similar al registrar estudiante. Entonces, vamos a prácticamente escribir el método valid function as the student, al igual que el registrar estudiante va a recibir un objeto de tipo students, el cual contiene todos los campos que yo voy a actualizar en mi base de datos. Bueno, en la tabla de mi base de datos. Coloco la variable statement, la cual va a almacenar la query que yo voy a ejecutar. Y la query que yo voy a ejecutar es la siguiente. Entonces, me voy a mi base de datos, a ver, aquí está. Voy a SQL Server, o SQL, disculpen, doy clic al botón Update y copio todo esto de aquí, para no estar reinventando la rueda. Y bueno, este es el método, o bueno, esta es la query que me va a permitir actualizar el registro del estudiante. Ahora va a actualizarlo mediante el ID del estudiante. Por lo tanto, corto el ID de estudiante y lo coloco aquí. Otra cosa es que dentro de esta query que yo voy a ejecutar, tengo que reemplazar el black tip por un espacio en blanco, ya que a diferencia del SQL de PHP admin, que sí usan el black tip, aquí no es necesario usarlo. Entonces, control F, aquí está, copio este black tip, lo coloco aquí, en reemplazar coloco nada y doy clic aquí, reemplazar all. Perfecto. Acto seguido, voy a hacer lo siguiente. Como voy a enviarle los parámetros que voy a sacar de este objeto para actualizarlo mediante esta query en mi tabla, lo voy a colocar de la siguiente forma. Dos puntos, las name, borro esto de aquí, dos puntos, ver, acá hay que tener mucho cuidado. Recuerden que estos dos puntos acompañado del campo es el valor que yo voy a sacar del objeto estudiante para actualizar ese campo en la tabla. Recuerden, esto ya no va a dos puntos, coloco phone, esto ya no va, coloco dos puntos, email, y esto ya no va. Y coloco dos puntos, address. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y hay que hacerlo acá con extrema delicadeza, como bien lo dirían. Aquí está. Entonces, acabo de agregar mi query para actualizar en la tabla estudiante un determinado estudiante que va a ser el que yo le voy a proporcionar a través del ID. Ahora, acto seguido, todo esto de aquí, que son los campos que yo estaba insertando cuando ejecutaba la query de insert, lo voy a pasar aquí. Y lo único que voy a agregar es que, a diferencia del insertar, en el actualizar yo agrego un campo adicional. ¿Y cuál es el campo adicional? El ID del estudiante, ya que a través del ID del estudiante yo voy a actualizar el estudiante. Aquí en registrar estudiante, ¿por qué no le envíe este campo? Porque ese campo es autoincrementable, es autogenerado. Entonces, cada vez que yo cree un estudiante, recuerden como lo diseñamos en la tabla, cuando lo vimos en los primeros episodios del curso, como lo creamos ese campo de tipo autoincrementable, no es necesario enviarlo, o bueno, no es necesario enviarlo, debido a que cada vez que yo inserte un nuevo estudiante, eso se va a crear de manera automática. Caso contrario, como estamos actualizando un estudiante, aquí sí necesito enviarle el estudiante, el ID del estudiante que yo voy a actualizar. Muy bien, acto seguido coloco return statement, execute, ejecuto la query. Perfecto. Acabo de terminar mi método actualizar estudiante. Voy a prueba, bueno, copio el método para copiar y pegar. Y aquí, en este ejemplo que tenía, lo único que hago es agrego también el seteo del ID del estudiante. Como el nuevo estudiante que agregué es el número 3,
coloco 3 porque voy a actualizarlo. Puedo actualizar el 2 o el estudiante número 1, no hay problema. Pero voy a elegir el 3. A ver, voy a ir a mi base de datos y voy a ver qué datos tiene ese número 3. A ver, voy a actualizar el teléfono, ¿ya? Veo que tiene 7777, entonces lo voy a actualizar a 6666. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces lo guardo, lo ejecuto. Aquí está, me respondió que ya se actualizó. Aquí está, se volvió a actualizar. A ver, ya no conozco Avenida Brasil, coloco Larcomar, Avenida Larcomar. Actualizo, vuelvo a ejecutar. Aquí está, bueno, voy eliminando las pestañas para que no se me amontonen. A ver, actualizo la query. Aquí está, Avenida Larcomar. Bueno, esto sería todo. Nos vemos en el método delete.